Bienvenidos a tu Social Podcast, donde entrevistamos a las flechas de los talones de Aquiles de los problemas del mundo. Quédate a inspirarte. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más del Talón de Aquiles. Muchísimo gusto en saludarles otra semana más. Y estoy nuevamente con Toño Muriño. Toño Muriño, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Abdiel. Bien, gracias a Dios. Aquí nos encontramos otra vez. Problemas técnicos como siempre, ¿va? Le Ya sabes. comentaba hace rato de que, fíjate, ayer intenté grabar, se fue el internet, y antier, que grabé igual con un amigo del Estado de México, su computadora estaba fallando, entonces se apagaba, se prendía, se apagaba, fue un show igual. Pero pues son cosas que pasan en el camino. Oye, Día del Emprendedor. Ayer fue Día del Sí, Emprendedor. un tema Sí, esto de... Día del Emprendedor, el día de ayer, estamos grabando un 17 de abril. Sí, ayer fue el Día Mundial del Emprendedor. Así es. ¿Y qué onda? A ver, cuéntame tu historia, la que más te haya gustado, la que más te haya inspirado sobre temas de emprendimiento. Bueno, perdón. Hay varias historias que me gustaría contarles, pero voy a contarles dos historias que me impactaron. La primera fue una historia que escuché en Ciudad de México, en la Semana Nacional del Emprendedor, donde un chavo, hubo un panel de emprendedores. Entonces estaba platicando un chavo que él había fracasado su empresa y que había perdido $1 millón. Contó su historia, su proyecto era una startup que se dedicaba a rentar coches en la Ciudad de México. Tú pagas tu mensualidad y con tarjetas tú encontrabas un coche y lo podías agarrar, ¿no? Y recargabas esa tarjeta. La idea fue de que al final fracasó el chavo, perdió $1 millón. Órale. Y él platicaba su historia, ¿no? Decía que él había perdido $1 millón y ahí es donde entra lo interesante. Muchas veces nosotros como emprendedores lo único que tenemos que perder es la vergüenza y la pena, y no lo hacemos. Y cuando tú escuchas este tipo de historias de gente que perdió $1 millón, de que ve el fracaso como aprendizaje, que es otro de los paradigmas que tenemos que cambiar nosotros como emprendedores, te das cuenta que muchas veces no nos arriesgamos por nuestras ideas. ¿Por qué? Por esos modelos mentales o esos paradigmas que tenemos de que, por ejemplo, en México todavía se está cambiando el paradigma del fracaso. Aquí, pues, en Campeche todavía estamos como años luz, ¿no? Ven a alguien que fracasa como a un perdedor. Si tú fracasas en un negocio, no sirve para eso. Mejor dedícate a otra cosa, etc., etc. Y en estas ciudades que ven el emprendimiento o que están más avanzadas en temas de emprendimiento, ven el fracaso. No le invierto porque puedo perder. Exactamente. Ven el fracaso como un aprendizaje, como una nueva etapa. De hecho, los inversores siempre tratan de buscar a emprendedores que ya hayan fracasado otros negocios. ¿Por qué? Porque quiere decir que no van a volver a cometer esta misma historia, ¿no? Y hay libros, por ejemplo, me acuerdo de una historia que decía en el libro de Dale Carnegie, de cómo ganar y influir a las personas, que platicaba de que una vez había estaban llenando, creo que la gasolina de un avión, ¿no? Y el chavo que lo hizo puso una gasolina mala y jodió todo el motor. Y ahí te dice, ¿qué es lo que la mayoría de jefes hubiera hecho? Lo corre. Le dice, ¿sabes qué? Tú no sirves, vete. Y él en la historia cuenta de que el jefe no lo corrió, sino le dijo, claro, te voy a dar otra oportunidad. Y dice, cuando tú le das una oportunidad a una persona que se equivocó y que aceptó su error, nunca más en la vida va a volver a cometer ese error. ¿Por qué? Porque ya lo tiene bien presente. Entonces, esas son como que un poco de las enseñanzas que te dejan leer, y también esa enseñanza que me dejó esta historia de ese emprendedor. Y fue como una cubeta de agua fría, ¿no? De decir, sí es cierto, o sea, yo no me he arriesgado mucho, y esa historia la escuché hace 3 años y traté como de avanzar un poco en el tema de el fracaso, del miedo, etc., etc. Todavía no te digo que todavía no supero esos miedos, pero ahí vamos poco a poco. Entonces yo invitaría a los emprendedores a que se arriesguen, a que si fracasan no pierden. Yo fracasé ya 2 empresas y esta es la tercera que llevo como andando, y pues ahí se va más o menos, ¿no? Entonces hay que fracasar, hay que aprender, hay que arriesgarse. Yo creo que esa es la solución. Y la otra historia que me gustaría contarles es una no muy reciente, que es la de Elon Musk.
para mí Elon Musk, más que por el tema técnico y todo lo que está haciendo, la visión que tiene y la forma de trabajar que tiene, sinceramente para mí es una de las mejores. Yo leí su biografía y ahí te da ciertas pautas que tú dices, la gente que tal vez no conoce la historia de Elon Musk piensa que él creó Tesla, que él creó Solar City, que él creó Space, y en realidad él lo único que fue el visionario, ¿no? ¿Por qué? Porque él buscó a las mentes que estaban desarrollando estas cosas, buscó el capital, invirtió y hizo que crezcan estas empresas. Y aquí hay como dos puntos. Unos que dicen que es vamos a decirle, un astuto porque utiliza a las personas y otros que dicen que es un visionario. Yo concuerdo más con visionario. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen muy buenos conocimientos, que tienen muy buenas herramientas y que tal vez pueden crear cosas muy geniales, pero no tienen la visión y no accionan. Entonces, algo que se le respeta, por ejemplo, en mi caso a Elon Musk, es Sí. vamos a decir, esta habilidad de, ¿sabes qué? Vamos por todo, vamos a arriesgarlo y vamos a apuntar a la luna, ¿no? Vamos a apuntar más ahí de lo que nosotros creamos. Y una de sus frases que me gusta mucho es que él dice que es que él cree que cualquier persona puede ser extraordinaria, ¿no? Cuando, vamos a decir, se pone ese objetivo. Y yo, sinceramente, y tú, creo que somos prueba de eso, de que sinceramente no somos ni los más inteligentes, no somos los mejores. O sea, todo este tema lo hemos ido adquiriendo y seguimos poco a poco creciendo, ¿no? Entonces, ahí entra el otro aprendizaje de estas dos historias, ¿no? La mejora continua. Esos serían como que las dos historias que a mí me impactaron y que pues rigen de una u otra forma mi vida. Sí, fíjate que justamente como tú dices, todo este camino es un aprendizaje. Yo me acuerdo cuando hice la constitución de mi asociación civil, fíjate, inocentemente, con buenas intenciones, me acuerdo que dije: "No, pues voy a invitar a la prensa", dije, porque es el inicio de algo espectacular que va a cambiar la dinámica en la que se ven las cosas. O sea, y, obviamente yo no sabía hacer proyectos está chido, hacer proyectos no es lo mismo, y lo platicaba con Alejandro León, un compañero que hice podcast hace poquito. Hacer proyecto es una cosa. Ahora, dirigir una organización y que realmente, pues, se mantenga, crezca, es otra cosa totalmente diferente. Y entonces, yo me acuerdo que una de las cosas que me dijeron: "Bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu primer proyecto? ¿Qué vas a hacer?". Y yo dije: "No, pues, va a ser un repositorio de toda la documentación científica en Campeche". Obviamente, güey, no pude hacerlo, jamás lo voy a poder hacer, güey. O sea, está muy fuera de las capacidades de los contactos que yo tengo. Entonces, y he visto otros compañeros de que tienen la oportunidad, por ejemplo, de salir a un medio y dan la noticia de que van a hacer cosas, cosas, cosas y nunca las hacen. Yo creo que ese es el tema de como que vas aprendiendo a ser congruente contigo mismo, a saber cuáles son tus capacidades, cuáles son tus limitaciones en este momento, antes de prometer cosas que, pues, no lo vas a poder lograr, ¿no? Al final de cuentas quedas mal, porque al final de cuentas queda grabado en algún lugar. Y este periodista que me hizo esa pregunta, cada que me ve me dice: "¿Cómo va el repositorio? ¿Ya podemos descargar esta información o qué onda?". Y, pues, obviamente, o sea, no se lo voy a poder quitar de la mente porque, pues, ahora sí por bocón, ¿no? Me pasó esto. Y Sí, fíjate que sí, una de las sí. cosas que te quería comentar, una de las historias que yo aprendí en carne propia es la de mi papá. Mi papá a mí se me hace yo creo que él nunca se vio como un emprendedor, pero creo que me dio una lección que valoro, o valoraré siempre. Y él me dijo: "Hijo, para que tú puedas ser un buen vendedor", y yo creo que ahorita el que no vende no jala, porque la vida está construida para vender, güey, para vender imagen, para venderte a ti mismo, para vender producto, para ganar necesitas vender, güey. Y aunque estés en un trabajo normal, necesitas ganarte a la gente para que confíe en ti. Entonces, me acuerdo que me dijo: "Existen 3 cosas que tú tienes que manejar en tu discurso". La primera, él le llamaba el contacto amistoso, que es básicamente, eh,
que la otra persona visibilice sus capacidades, visibilice lo que tiene, como un referente que tú puedas utilizar después para hacer ya el cierre de venta. La la segunda es, le tienes que presentar un problema real, y que él lo haya visto, haya tenido contacto, o que él tenga las posibilidades de generar un cambio con el producto que tú estás ofreciendo. Y el tercero es que ya como cierre le presentas la solución en donde él pueda hacer un cambio, y eso puede aplicar en cualquier cosa, ¿no? O sea, mi papá vendía libros, entonces, obviamente, primero investigaba a las personas a las que iba a venderle grandes volúmenes, y después, les hablaba sobre una problemática, tal vez, familiar, dependiendo del libro, ¿no? Y después le presentaba la solución, que a través de esa literatura él podía mejorar su condición o las condiciones de otras personas, ¿no? Entonces, hacía el cierre y la gente mayormente le compraba, ¿no? Hubo un tiempo que fue, líder de ventas a nivel nacional, y ese aprendizaje yo creo que lo he adquirido y lo he manejado cuando me di cuenta que lo necesitaba hacer. Y la otra, güey, que a mí me inspira mucho es, no sé si alguna vez viste la película de El niño que domó el viento, Netflix. Bueno, el protagonista se llama William No, Can sí, de hecho la tengo ahí en la lista de... chécatela, está muy chida. La voy a ver, la voy a ver. Se llama William Kamwaba, algo así. Es un chavito que, haz de cuenta, bueno, África enfrenta un tema de sequías muy fuerte, y aparte de ello vivían como un tipo de guerra civil o guerrillas, no entiendo muy bien, no entiendo bien el contexto, no lo he investigado bien. Y entonces, haz de cuenta que a él se le ocurre, como que era muy bueno con la tecnología, y se le ocurre, empezar a leer. Él no podía acceder a la educación secundaria porque tenía que ser pagada y sus papás eran muy pobres. Y entonces, pues, pide como un chance para que lo dejen, estudiar en la biblioteca, y descubre libros donde se da cuenta que existen, este, los molinos de viento, y donde él podía obtener electricidad y tal vez podía abastecer de agua al sembradío de su papá. Y ya con ese sembradío, pues, podían tener, cosechas permanentes y no pasar hambre. Entonces, él cuenta en ya una charla de TED, porque es una historia real, en una charla de TED, que justamente ellos comían una vez al día, güey. O sea, ellos comían en la noche y comían 3 bocados de un preparado que hacían allá, 3 bocados para no dormir con el estómago vacío. Entonces él empieza como que va a la chatarrería y consigue algún tipo de, pues, de material de chatarra, ¿no? Para construir su primera torre, ¿no? Y lo va construyendo, le pide a su papá, y su papá tiene toda la confianza de darle, una bicicleta para que lo utilice para que pueda dinamizar. Consigue un dínamo de su maestro y, y poco a poco empieza a generar la electricidad. Ahora, en la película, es como que el chavito lo hace y no tiene fracaso. En la vida real, él cuenta que fracasó algunas veces en generar la electricidad, pero, este, llegó el momento donde sí empezó a funcionar. Entonces, hacían largas filas en su casa para conectar los celulares. La gente hacía largas filas para poder cargar sus celulares con él. Hasta que después, pues, creo que buscó otros reactores o algo así más fuertes, y empezó ya a meter el tema del agua. Y entonces, eso fue un emprendimiento que fue creciendo en toda su localidad y apoyó mucho al tema de la agricultura y al tema del hambre. Entonces, él, un día lo invita a TED a dar su charla, la da, me parece que en Tanzania, y ahí se dan cuenta varios inversionistas que, pues, era una persona que necesitaba, seguir creciendo, y le pagaron sus estudios, y así fue creciendo, ¿no? Pero, digo, a veces, antes de que Paco Ignacio Taibo fuera de Morena, yo leía sus libros, y algo muy importante que él dijo, y que siempre lo he agarrado, es
a veces creemos que las personas que hacen grandes cambios son gente, muy diferente, con amplias capacidades, con amplio potencial, y realmente somos personas como tú y como yo, nada más que muchas veces es conveniente hacerlas como gigantes, hacerlos como estatuas, hacerlos como héroes, como figuras, para que ninguna persona se atreva a hacerlo. Y yo creo que sí, o sea, si una persona de África, y seguramente hay aquí en México, personas que están haciendo grandes cosas y tal vez no se están visibilizando tanto, que cualquiera de nosotros podemos hacerlo enfocado a nuestras capacidades, a lo que podemos hacer y en el beneficio del entorno inmediato en el que estamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad no había visto la película, la tengo ahí en la lista para ver, pero como tarda 2 horas y media, es así como que un día me tengo que sentar y verla, ¿no? Pero por lo que me cuentas, yo considero que sí, yo igual he escuchado otras historias de gente que está haciendo cosas geniales desde un punto específico y de manera pequeña y que está impactando. Por ejemplo, ahorita que me cuentas la historia del niño que domó el aire. Antier estábamos tomando una charla con un maestro de la UMA que él hablaba sobre la sostenibilidad, que los proyectos socioambientales ahora tienen que ser sostenibles y de que no necesitas hacer proyectos grandes o transformaciones grandes o utilizar tecnología grande para generar emprendimientos que impacten. Él mencionaba que, por ejemplo, hay un emprendimiento, no recuerdo el lugar, pero ellos solo se dedican a hacer zapatos que se pueden componer. Y eso es un emprendimiento socioambiental que está cambiando todavía la dinámica. Y si tú lo piensas, es algo que ya había antiguamente. Antiguamente no era así como de que me compraba un zapato, se me echaba a perder, o me compraba otro, o la gente tenía 10, 20, 30 pares de zapatos. Antiguamente era, me compraba unas botas y esas botas me duraban 2 años. Y al año se me jodía, por ejemplo, la suela o algo así, la llevaba al zapatero, me componía la suela y adelante. Y él dice que hoy en día los zapatos Sí. ya vienen sellados, pegados, ya no es como antes. Entonces eso complica toda la dinámica de componerlos. Y aquí entra toda la parte, esa la moda rápida, fashion, creo que se llama. Y ahí es donde tú dices, sí es cierto, como tú mencionas, a El veces, fast fashion. exactamente, a veces simplemente hay que buscar Sí. esas prácticas que se hacían bien en años pasados y tal vez innovarlas, actualizarlas y darles otro enfoque para que sea un emprendimiento, vamos a decir, con impacto. Yo creo que hacia ahí es donde tenemos que migrar, o sea, todo el tema de la sostenibilidad es un tema que lo tenemos que tener pendientes como emprendedores. Antes de hacer cualquier cosa de emprendimiento tienes que pensar en la sostenibilidad y en la vida de todo tu proceso, ¿no? Esto que se llama economía circular de, ok, la materia prima la convierto en producto, luego ese producto tiene residuos, ese residuo dónde lo puedo llevar y cómo lo puedo transformar y lo puedo regresar tal vez al planeta o le puedo dar 2, 3 veces, 4 veces vida. Entonces hay que pensar de esa manera. Y ahorita que cuentas esa historia, yo recuerdo, por ejemplo, una de las historias que a mí me pasó y siempre la cuento cuando doy una charla de emprendimiento, es que yo emprendí una panadería. Entonces yo me metí a todo este tema de emprendimiento, empecé a leer y dije, ok, vamos a vender pan porque toda la gente come pan y etc, etc. ¿Qué necesitamos? No, pues necesitamos un horno, necesitamos etc, etc. Y buscamos una inversión, me acuerdo, con unos amigos y mi hermana, de creo 80,000 pesos, ¿no? Compramos el horno, compramos la amasadora, compramos la batidora, compramos sillas, compramos mesas, adecuamos un local en Ceiba Playa y queríamos vender pan artesanal. ¿Qué pasó? Que cuando salimos, Ustedes ya se iban a lo cuando industrial, ¿no? salimos, la gente no compraba ese pan porque no lo conocía, porque no le gustaba, porque estaba un poco más caro. Entonces no sabíamos todo este tema de las metodologías ágiles, el modelo de negocio Canvas. Entonces al final sobrevivimos como 6 meses. Nos dimos cuenta de que era un trabajo súper cabrón vender pan, disculpen la palabra, difícil. Y no conocíamos el mercado, sinceramente, entonces fracasamos. Y eso, pues sea como sea, te baja el autoestima, ¿no? Dices tú, bueno, pues no sirvo para esto, tal vez tengo que buscar otras cosas, etc, etc.
Y luego cuando yo me di cuenta de esto, dije, ¿cómo puedo hacer las cosas diferentes? Y fue cuando empecé a buscar este tipo de herramientas digitales y me di cuenta que había un gran número de herramientas que si yo las hubiera aplicado, como el Lean Startup o el modelo de negocios o la validación, yo no hubiera hecho la inversión del pan, hubiera comenzado haciendo pan en el horno de mi mamá y empezarlo a vender, como tú dices, ir avanzando, ir conociendo, ir dándome cuenta de todo el tema y al final tal vez hacer la inversión, pero porque yo ya conocía a mi cliente, porque yo ya conocía al mercado y porque sabía que podía funcionar. Entonces, ese es uno de los aprendizajes que me dejó ese fracaso. Y como tú mencionas, una de las habilidades que tenemos que tener hoy en día es vender. Y es algo muy complicado, es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que dejar de lado tu pena, tu vergüenza. Y yo creo que el consejo que te dio tu papá es súper bueno porque es como que el flujo de venta, ¿no? El de, oye, ¿sabes qué? Haz empatía con tu cliente, dale primero la problemática para que él tenga el contexto y se dé cuenta que sí tiene el problema y ahora sí, ¿cómo yo te lo voy a solucionar? Y la investigación que hacía tu papá, o sea, de saber quién era la persona a la que le iba a vender, cómo le iba a vender, qué problemas tenía, qué necesidades tenía. Entonces todas estas cuestiones son fundamentales y hoy en día tenemos que aprender a vender. Nosotros como emprendedores, nosotros como empresarios, lo que sea, es fundamental aprender a vender y es muy difícil porque muchas veces nosotros, por ejemplo, yo te lo digo en el tema de emprendimiento, nos invitan, por ejemplo, a dar charlas, a dar pláticas, a dar talleres y tú dices, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque quiero transformar las cosas y lo haces gratis. Pero luego cuando tú ya dices, oye, te contrata una empresa y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Cobro tanto. Oye, pero ¿por qué si ahí lo hiciste gratis? ¿Por qué no me lo haces gratis a mí? Y ahí es donde entra como que uno de los paradigmas que hay que cambiar hoy en día en el tema de emprendimiento, que es saber cobrar y saber decir que no. ¿O cómo lo ves tú? Claro. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que nos ha pasado a todos. Yo recuerdo que hay gente que se ha acercado a mí y, oye, ¿cómo hago un proyecto social? Y yo, pues, no, pues se hace así, se hace acá, le tienes que meter esto, o sea, la redacción es muy importante si quieres conseguir un financiamiento. O sea, le enseñas toda la metodología y al final de cuentas no sé si no creo que sea egoísta. Estás no es que de la noche a la mañana haya surgido ese conocimiento, sino que tuviste que caer un montón de veces hasta que el conocimiento como que se fue cristalizando. Y entonces ya estás en condición de poder generar una, bueno, una práctica, aunque no formal, pero de consultoría, ¿no? En el tema en mi caso de proyectos sociales, en el tuyo de emprendimiento. Pero a veces, o sea, en un principio uno no sabe, por ejemplo, en se subestima a sí mismo, se subestima en el tema de, tal vez yo no soy la persona que sabe más de emprendimiento, y no estás dispuesto a aceptarlo en frente de la gente. Y la otra es, no sé cuánto vale mi conocimiento, no sé qué precio ponerle. Entonces, en un principio, cuando la primera persona que te llega a decir: "Oye, ¿cuánto me vas a cobrar?", no tienes ni idea, porque aunque dices: me gustaría cobrar por lo que sé", jamás te lo has planteado realmente como que tu conocimiento vale como para ponerle un precio, ¿no? Yo creo que sí pasa constantemente. Sí, sin duda, yo creo que es por el proceso que todo emprendedor pasa o todo consultor pasa. Y lo mencionábamos en la charla anterior de que a nosotros nos cuesta adquirir estos conocimientos, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero, pagamos cursos, pagamos libros, pagamos talleres y al final la gente no valora eso. O sea, lo que nosotros hacemos cuando tú ya tienes una experiencia o ya tienes un aprendizaje, es reducir la brecha de aprendizaje. Y tal vez, si a ti, como yo, por ejemplo, en el ejemplo que les decía de la panadería, si a mí alguien me hubiera llegado y me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué, Toño? Haz tu modelo de negocios, valida tu idea y no hagas esta inversión. Mejor deja ese dinero y valida si funciona. Si funciona, adelante. Yo me hubiera ahorrado 5 meses de mi vida y me hubiera ahorrado 80,000 pesos. ¿Y para mí, cuánto valor hubiera tenido eso? Tal vez en ese momento nada, porque pues no sabía. Pero ahorita que ya lo entiendes, dices, oye, ¿sabes qué? Pues
sí te voy a pagar porque la neta, o sea, si lo hubiera hecho de otra forma, de la forma que yo creía, o sea, iba a gastar más. Pero eso es una de las cosas que las personas no entienden hoy. Piensa que el hecho de que tú les cobres por una asesoría, por una consultoría es, oye, pero si todo eso está en internet, ¿por qué me estás cobrando? Ah, sí, está en internet y yo te puedo pasar todos los links y lo puedes investigar y te vas a tardar un mes, 2 meses en entender todo este tema. En cambio, yo, escuchándote y analizando tu Como la música negocio, dramática, ¿no? te A ver, puedo búscala, poner búscala. y dar ciertos tips que van a hacer que crezcas más rápido. Y solo las personas que entienden o que ya pasaron por un fracaso dicen, oye, sí es cierto, prefiero pagar 1,000 pesos o 2,000 pesos que hacer una inversión de 80 y perder todo. Entonces hay que cambiar esa dinámica y también nosotros como emprendedores o como voluntarios o lo que tú quieras sociales, tenemos que aprender a vendernos, a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ok, lo hago gratis. ¿Por qué? Porque quiero impactar en más personas, pero igual tengo que comer, igual tengo que pagar mis cursos, igual tengo que pagar mis lecturas, igual tengo que comprar mi equipo, entonces sí te puedo cobrar un poco, ¿no? Y aquí entra toda esta parte de también de que tenemos que exponernos, tenemos que darnos a conocer. El hecho de estar participando en este tipo de conferencias, el hecho de estar hablando, de estar diciendo, de estar compartiendo, de generar tu marca, es lo que al final te va a dar un valor. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? Ese chavo sí sabe, o sea, sabe esto, he visto que hagas esto, y ahora sí tú ya tienes que poder decir, ¿sabes qué? Si no me pagas, no lo voy a hacer. Y también saber cobrar, porque muchas veces no sabemos cobrar, decimos, a mí me pasa, a veces cuando tengo que hacer un proyecto, hacer esto, yo digo, o sea, según mi análisis tendría que cobrar esto, pero la neta yo sé cómo es el mercado de Campeche, yo sé cuánto pagan, yo sé cómo ven esto, entonces le voy a cobrar esto y le cobras lo mínimo de lo mínimo y cobrándole lo mínimo de lo mínimo, ni así te lo quieren pagar. Y tú dices, bueno, pues está bien, dame la mitad de eso y te lo hago. Y aunque es mucho trabajo, lo haces. ¿Por qué? Porque dices, bueno, voy a impactar a las personas, voy a cambiar las cosas y aparte pues voy a ganar un poquito. Y ahí está. Y hay que cambiar toda esta dinámica, hay que darle más valor a lo que hacemos, hay que darle más valor a lo que conocemos. Hay que igual aprender, como tú mencionas, a decir no y también a exponernos. Va a haber mucha gente que no nos pague, va a haber mucha gente que tal vez le caigamos mal porque cobramos, va a haber mucha gente que tal vez nos deje de hablar porque dice, no, es que él ya todo cobra, pero la realidad es de que a ti te cuesta. Yo, por ejemplo, pagué este año un curso de Platzi y me costó 5,800 pesos. Entonces, ahí tú dices, ok, estoy aprendiendo esto, estoy invirtiendo en mí y pues tengo que pagar todos mis gastos. Entonces yo creo que hay que cambiar todo este tema y hay que seguir adelante. Pues, fíjate que justamente esta parte de no saber decir no, yo creo que es parte también de una cultura que hemos tenido los mexicanos. A ver, el mexicano es de, oye, ¿quieres ir a tal lugar? Y tú no quieres y dices, sí, lo checamos, lo platicamos, pero no dices no, güey. Y así con varias cosas, hoy vamos a vernos, ¿cómo nos vemos? Este, ¿Sabes qué? Te aviso, y ese te aviso es, nunca va a pasar. Entonces, si en nuestra dinámica social, no sabemos decir no, cuando el compa te diga: "Oye, necesito tal cosa", a veces lo hacemos por compas, pero realmente a veces sí necesitamos cobrar, ¿no? Porque, pues, de a gratis, pues, todo está más chido, ¿verdad? Pero, ¿de qué? O sea, no por buena onda voy a vivir, ¿no? Sí, como tú mencionas, nosotros tenemos que buscar cómo capitalizarnos, cómo hacer sostenible nuestro proyecto, cómo igual quitarnos ese miedo y esa pena de decir, ¿sabes qué? Sí, eres mi amigo y te quiero ayudar, pero igual tengo estos gastos, igual tengo que pagar la nómina, igual tengo que pagar luz, tengo que pagar internet, tengo que pagar equipos, entonces no es que yo sea mala onda, pero de esto vivo.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, si algo que te quería preguntar, tú tienes un proyecto que yo veo que has venido ejecutando con sobre todo con educación superior, se llama La Lanzadera. Platícame, ¿qué es La Lanzadera? Y platícanos a todos, ¿qué es La Lanzadera? Sí, sí, lo hemos llevado con universidades. La idea de lanzadera es hacer como, se podría decir como un tipo de desarrollo de proyecto, desarrollo de habilidades. ¿Por qué? Porque hay ciertas habilidades que nosotros como emprendedores debemos conocer. Y yo creo que la mejor etapa de la vida para poder experimentar y poder aprender estas metodologías, estas herramientas y desarrollar estas habilidades es en la parte de las universidades. ¿Por qué? Porque ahí todavía tenemos un ambiente, vamos a decirle, seguro. Entonces, lo que nosotros hacemos con Lanzadera Emprendedora es que los chavos experimenten cómo es crear una empresa, cómo validar una empresa, que aprendan metodologías, que aprendan herramientas y que ellos experimenten todo este proceso. Al final, Lanzadera no es para que tú termines con un proyecto. Al final, Lanzadera es para que tú desarrolles ciertas habilidades que te van a servir tal vez para tu taller de emprendimiento que vas a tener en la universidad, tal vez para un proyecto personal que tú tengas, tal vez para ayudar a un amigo, a un compañero o a un conocido que quiera tener un proyecto. Porque como bien lo decíamos anteriormente, necesitas conocer estas herramientas para no cometer los errores que todo emprendedor comete. Y creo que también hay que cambiar el paradigma de que tenemos los emprendedores, que es que yo no emprendo porque no tengo el dinero, es que yo no emprendo porque tal vez no tengo los contactos, es que yo no emprendo porque no tengo tal cosa. La realidad es de que con estas herramientas, estas metodologías y este conocimiento que adquieres en Lanzadera, te permite a ti poder tomar mejores decisiones, que es lo que buscamos. La gente que esté más informada siempre va a poder tomar mejores decisiones. Entonces, el objetivo de Lanzadera es desarrollar habilidades emprendedoras. Y el año pasado lo realizamos en la Universidad Tecnológica de Calakmul, en la que tuvimos 120 participantes, sacamos 10 proyectos. Al final los proyectos no terminan de desarrollarse. ¿Por qué? Porque los chavos todavía les faltan actitudes, habilidades, y no vas a poder desarrollar un proyecto en 3 días o una semana. Un proyecto lleva de vida mínimo 6 meses y tienes que conocer sobre cómo, vamos a decir, organizar tu vida, cómo organizar tus tiempos, cómo organizar tus objetivos para poder detonar esa idea de negocio. Pero en 4 días nosotros tratamos de acelerar el aprendizaje que debe tener un emprendedor. Entonces, este año no hemos realizado ni una. Esperamos que en los próximos meses algunas de las universidades del estado de Campeche o de otro estado se animen para poder desarrollarlas y poder darles esta herramienta a nuestros jóvenes para que puedan Claro. desarrollar proyectos innovadores y servicios innovadores. Pues correcto. Yo creo que es una oportunidad padrísima para que, pues, los chavos, que yo creo que como cualquiera de nosotros que que no sabíamos que ser adultos era tan feo, no, no es cierto, pero, ya entrar al mundo laboral, te enfrentas con diferentes cosas que sí tienes que manejar, y si sobre todo si vas a hacer emprendimiento, que yo creo que es a lo que se está apuntando ahorita, generar emprendimientos, autoemplearte, es importantísimo, importantísimo estas habilidades. Pues, al final de cuentas, yo considero que justo como platicamos la vez pasada, ¿no? Hay cosas en la vida o cuando tú generas un emprendimiento que tienes que saber controlar tus emociones. Una es cuando te viene una idea de negocio que a veces ni siquiera te deja dormir, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que son intrusivas. Entonces, yo a veces puedo estar ya a punto de dormir cuando me viene una idea, y esa idea, si no la plasmo en algo, se me queda, y se me queda, y se me queda, y no puedo dormir. Pero eso es como que la parte de emocional, ¿no? Y vas, y si te casas con ella, pues, puede ser que ya valgas, ¿no? Y la otra es que cuando te das cuenta que se frustra tu idea, o se frustra tu primer, tu primera campaña, tu primer, proyecto, tu primera empresa, salir de ahí es un reto, porque tal vez invertiste toda la capital que tenías, ¿no? Como
bueno, como el caso de que, pues, no tienes las herramientas metodológicas y entonces lo haces, inviertes todo lo posible, todo lo que tengas con todas tus fuerzas, te sales del trabajo, inviertes en tu negocio y digamos que no funciona. Entonces, tienes que tener la fortaleza para decir: "Lo voy a volver a intentar", porque no es así de que todo mundo lo intenta, ¿no? Lo voy a volver a intentar y vamos a ver qué sale. Y eso es pues, un tema ya de resiliencia, ¿no? La gente tiene que ser resiliente y al mismo tiempo se tiene que echar porras solito, porque mucha gente, te va a decir que le eches ganas, pero no te compra, ¿no? Y esa es otra cosa que tú comentabas, el tema, ¿por qué crees que nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra? Al menos en el tema de servicios, yo creo que a ti igual te ha pasado, a mí me ha pasado que creo que tengo más contactos con gente de afuera que con gente de mi estado. Sí, es un tema interesante y pues como tú mencionas, creo que todos hemos pasado por ese tipo de, vamos a llamarle malinchismo, de que no consumen lo local, aunque digan que sí. Yo hice una reflexión hace unas semanas sobre ese tema que decía que mucha gente habla y vamos a decir, publica y dice, no, que ayuda a tu amigo emprendedor, que si alguien está emprendiendo y lo publican y dicen, no, yo sí apoyo a mi amigo emprendedor, yo sí ayudo a mi amigo emprendedor, pero la realidad es de que no lo hacemos. La gente es muy malinchista, la gente no apoya las cosas que cree que pueden tener potencial. Y como tú mencionas, en temas de servicio, a mí igual me ha pasado de que tú tienes tal vez más conocimientos, tienes más contactos, tienes una visión diferente, tienes las herramientas, estás aquí, por ende vas a cobrar menos. ¿Por qué? Porque no tienes que viajar, no tienes que pagar vuelos, etc., etc. Pero las empresas aquí y el gobierno prefiere contratar gente de fuera porque no valora lo que estamos creando, tal vez porque cree que no tenemos la capacidad de lo que decimos que vamos a hacer, o tal vez porque el hecho de que somos malinchistas, porque eso también pasa en todos lados, y ahorita voy a hacer un comentario sobre eso, vienen de México, vienen de Guadalajara, vienen de Puebla, vienen de Querétaro, ok, ahí se está dando las cosas, entonces ellos son los que saben, y no estoy en contra de esto, o no estoy en contra de que no se contrate a gente de fuera, pero creo que si hablan de ayudar al emprendedor, si hablan de apoyo a los jóvenes, si hablan de todo este tema, creo que lo primero que deben de hacer es consumir lo local. Y en servicios es lo primero que tenemos que hacer. Pero existe ahí, pues, tal vez un tema que sinceramente no entiendo, pero todas las personas somos así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hice una prueba social en el sentido de que cuando tú te vendes como eres, la realidad es de que la gente no te compra. La gente no te dice, oye, ¿sabes qué? Pues qué chido que este chavo esté haciendo esto, qué chido que estén transformando las cosas, qué chido cómo piensa, yo veo su trabajo, lo compro, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, no sé si viste este tema de las criptomonedas, de los que hacían pirámide, que andaban su reloj, que andaban su camisa, subían fotos en automóviles, subían viajes, etc., etc. A ellos la gente sí les compra. ¿Por qué? Porque son aspiracionales. La gente no busca a alguien igual a él, sino busca a alguien más grande. Y lo vemos en temas políticos, lo vemos en temas religiosos, de que siempre, como tú mencionabas, hacen grande a las personas. ¿Por qué? Porque, ok, no, él tiene un reloj, él tiene un coche, él tiene esto, él tiene lo otro. Entonces, si yo lo sigo a él o yo quiero ser como él, lo voy a lograr, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero en mi vida. Pero la realidad es de que muchas de esas personas o muchas de las cosas que vemos en redes sociales son falsas, son fake. Hay una palabra que utilizan mucho en este contexto del emprendimiento que se llama, no quiero mencionarla bien, pero pues es en inglés, se llama fake it to the make it, que es miente hasta que lo logres. Y hay dos, vamos a decir, significados de esta palabra. Uno es el que la mayoría agarra de que miente hasta que lo logres, ¿no? En el sentido de que yo voy a mentir de que soy rico, yo voy a mentir de que tengo poder, yo voy a mentir que sé esto, para que la gente me siga y al final lo logre. Y la otra viene con un enfoque más centrado en el tema emocional, que es créetelo.
O sea, cree que lo vas a lograr, pero trabaja para lograrlo. Entonces, estos dos enfoques, yo creo que tiene que ver mucho con esto, también la conciencia humana, los modelos mentales. Tú, por ejemplo, no aspiras a ser igual que tu vecino, sino aspiras a ser igual que tal vez un político. ¿Por qué? Porque, no, mira, él tiene coches, él tiene, sale en la tele, él esto, él otro, y todos aspiran a eso. Ay, y lo vemos ahorita en las campañas políticas. ¿Cuántos chavos y personas están tras un candidato o están en las campañas políticas? Miles y miles de personas, pero en causas sociales, en voluntariado, en asociaciones civiles. ¿Cuántos hay? Una mínima parte. Entonces ahí es donde tú entras con este tema de, ok, la marca personal importa, ok, la previsualización que tienen las personas importa, los modelos mentales que tienen las personas importa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de todo esto, aprender del contexto, aprender de las buenas prácticas, aprender de malas prácticas igual, que son las que al final posicionan a las personas, y entender que tal vez la forma de pensar de cada persona en cierto punto es, vamos a decirle, igual, y eso también nosotros lo tenemos que aprovechar, decir, ok, ya sé cómo piensan, entonces yo sé lo que sé y yo tengo que aprovechar esto, entonces vamos hacia ahí. Y yo creo que es muy difícil que haya ese cambio de pensamiento en la actualidad, que empecemos a valorar a los creadores de contenidos que en realidad te están haciendo cosas, a los luchadores sociales que están transformando las situaciones. Y como siempre lo menciono en algunos comentarios, el cambio no se va a dar por una sola persona, se van a dar cuando la gente cambie de mentalidad, y eso es lo que hay que buscar. Y yo creo que cuando cambie de mentalidad las personas, vamos a tener mucho más oportunidades. Pero mientras vamos a seguir con este tema del malinchismo, de que consumen de fuera cuando las cosas están aquí adentro. Sí, a veces yo creo que es lo que pasa de que conocimiento como que conocimiento, se asume como que la parte de, no sé, de metodologías, como que están en el centro o están en el norte del país. Y si viene de allá está padre, ¿no? Si viene de acá, pues es algo local, no hubo mucho presupuesto, o me lo está dando gratis, o algo así. Entonces pues sí, justamente lo que tú comentabas, y ahorita que ya tocaste el tema de la política, pues estamos en campañas políticas, estamos en campañas electorales. Entonces, cada quien tiene su agenda electoral ahorita, y yo creo que es importante este tema del emprendimiento. Ya en una parte ya nos quitaron el Instituto Nacional del Emprendedor, pero, ¿tú qué crees que deben ser la agenda que se deba apoyar, o cuáles serían las propuestas que tú apoyarías en el tema de emprendimiento que sean necesarios? Tú déjate, bueno, tal vez para el estado, pero también para el país. ¿Qué es lo que hace falta, no sé, gestionar, hacer, eh, en tu experiencia, para que el emprendimiento detone y detone de una forma, pues, bastante fuerte? Ok, bueno, yo creo que lo que estamos haciendo en el tema de emprendimiento, porque es un movimiento a nivel nacional sobre el ecosistema emprendedor, creo que estamos haciendo bien las cosas y vamos avanzando. Se están replicando muchas de las iniciativas o muchas de las buenas prácticas que se están dando en Latinoamérica o en el mundo. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Guadalajara está haciendo cosas muy interesantes en el tema de emprendimiento que tal vez nosotros podríamos replicar aquí en el sureste. Igual, por ejemplo, Colombia, Chile, Costa Rica igual está haciendo cosas interesantes. Entonces yo creo que el primer enfoque o una de las propuestas que tenemos que tener como ecosistema emprendedor nacional es la parte de la educación, ¿no? O sea, generar habilidades emprendedoras de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros jóvenes tengan habilidades blandas, vender, trabajo en equipo, liderazgo, vamos a ver, resiliencia, etc., etc., y que tengan habilidades técnicas, metodologías,
herramientas digitales, procesos, tecnología, etc, etc. Con esta parte yo creo que ya cubrimos un gran porcentaje de lo que se tiene que hacer. La otra parte es todo este tema del financiamiento, ¿no? Fondos de inversión, ángeles inversionistas, aceleradoras, incubadoras, vamos a llamar créditos bancarios, que también hemos avanzado mucho, crowdfunding. Tenemos ya, se podría decir, que un ambiente financiero muy interesante y estable a nivel nacional que podemos aprovechar. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que no hay la actitud emprendedora por este lado del sureste, ¿no? A nivel México, a nivel vamos a decir, de centro a norte, la mentalidad es otra. Vemos que los chavos están pujando o echándole ganas para transformar las cosas, para solucionar problemáticas. Por ejemplo, tú te puedes chutar los capítulos de Shark Tank y te ves que tal vez hay ideas muy simples, pero que están creciendo y que están madurando y que se están desarrollando. Y ves emprendedores jóvenes, emprendedores grandes, emprendedores de mediana edad. Y ahí es donde entra la parte de la mentalidad y el ecosistema, que también el ecosistema es fundamental. El ecosistema emprendedor es vamos a decirle, este ambiente que permite que las ideas se desarrollen. O, por ejemplo, incluye muchos actores. Por ejemplo, está la parte de la academia. La academia tiene que desarrollar habilidades emprendedoras de calidad en los jóvenes y darles las herramientas para que ellos puedan desarrollar proyectos innovadores dentro de las universidades. Y las universidades deben de dar la estructura y las facilidades para que estos jóvenes puedan desarrollar sus proyectos. La otra es el gobierno. El gobierno tiene que hacer políticas públicas enfocadas en detonar el tipo de emprendimientos dinámicos y detonar los sectores del Estado. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, facilitarle a los demás actores el poder desarrollar este emprendimiento, ¿no? El tercero es la parte de los emprendedores, los empresarios, que es esta parte de las personas que ya tuvieron éxito, tienen que arropar a los emprendedores, tienen que ayudarlos, tienen que invertir, tienen que participar, tienen que facilitarle todas estas herramientas a los emprendedores y tienen que también ser mentores, ser guías y comprometerse con generar nuevos emprendedores. Y pues la realidad es que en esta parte muchos empresarios dicen que sí están a favor, que sí quieren apoyar, pero en realidad es que no logran hacerlo o tienen otros intereses. Yo igual comprendo de que el tipo de empresario, la vida del empresario es muy difícil a la de un emprendedor. Entonces, pero generando ciertas iniciativas o generando cierta, vamos a decir, facilidades, creo que eso nos ayudaría mucho. Y la cuarta, y creo que es la más importante, y como dice las instituciones y las investigaciones, quienes al final detonan el tema emprendimiento en cualquier estado, en cualquier punto geográfico, son los emprendedores. Porque ellos son los que están viviendo la problemática, porque ellos son los que están solucionando las problemáticas. Entonces creo que hay que darle más valor a los emprendedores, hay que darle más herramientas a los emprendedores, hay que generar estas condiciones para que esas ideas funcionen y puedan desarrollarse. Y también nosotros como ciudadanos o como asociaciones civiles o como emprendedores tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender a seguir buscando nuestros sueños. ¿Por qué? Porque también la visión, vamos a decir, que tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que yo diga, bueno, voy a poner una tortería, a que yo diga, quiero poner 20 franquicias en todo el estado de esa tortería, ¿no? Eso cambia completamente el panorama. Y aquí, regresando a la pregunta anterior del inicio, que comentabas qué historias cambiaron mi vida, yo te voy a comentar una historia que sinceramente a mí me impactó. Aquí en el pueblo, en Ceiba Playa, por ejemplo, hay negocios como que ya llevaban cientos y cientos de años, ¿no? Y luego, de un tiempo llegaron otros negocios de fuera y ya los negocios grandes cayeron y se perdieron por negocios nuevos. Y esta historia, por ejemplo, yo la puedo comparar con lo que le pasó a Blockbuster con Netflix. Y no hay que tener en cuenta, no hay que pensar
que no necesitas ser una empresa grande o una empresa en Estados Unidos o en una empresa, vamos a decir, tecnológica para que tu empresa quiebre cuando un emprendedor nazca. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Tratar de innovar si tienes una empresa o tratar de sumar también a estos emprendedores y ver cómo apoyarlos. Ahorita, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama vamos a llamarle proceso, pero ahorita las grandes empresas están creando aceleradoras. ¿Para qué? Para buscar esas ideas y esos emprendimientos que tal vez en algún punto puedan ser su competencia o los pueda quebrar o pueda vamos a cambiar el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Dicen, ok, yo tengo la infraestructura, yo tengo los conocimientos, yo tengo la red de contactos y tengo todo lo que tú necesitas. Yo quiero ser parte de tu proyecto y yo te voy a ayudar para que tu proyecto crezca y eso me ayude a mí y te ayude a ti también. Entonces, aquí ya estamos viendo relaciones más simbióticas, donde tú me das, yo te doy, donde yo necesito que tú crezcas para que yo siga vigente. Y empiezo a cambiar también mis dinámicas, porque hay que tener algo en cuenta. Las empresas grandes no tienen la misma movilidad que una startup o un emprendimiento. Vamos a ver a las empresas grandes como si fueran unos yates de 1,000 camarotes, ¿no? Entonces, cuando el capitán del yate quiere moverlo, tarda, ponte tú, kilómetros o metros para poder dar la vuelta. Ajá. En cambio, cuando tú tienes una lanchita, que en este caso es un emprendimiento o un startup, al momento que tú le das la vuelta al timón, completamente se va la lancha al otro lado. ¿Sí me entiendes? Esa es la ventaja que tienen los emprendimientos y es la ventaja. Y es una de las cosas que las empresas hoy actualmente se están dando cuenta que tienen que tener. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fomentar el emprendimiento. Y eso es lo que hace falta en el ecosistema en cuanto a al sector privado, que se dé cuenta de que los emprendedores pueden dinamizar un poco más sus empresas y les pueden dar las habilidades, visión y tal vez productos y servicios que les ayuden a crecer un poco más. Y también nosotros como emprendedores tenemos que tener esta flexibilidad para entender que solos no vamos a poder hacer esto, que necesitamos aliados, que necesitamos tal vez que las empresas se vuelvan parte de nosotros, o que nos compren las empresas o que nosotros vendamos a las empresas nuestra empresa para seguir creciendo. Y todo este tema de las acciones y todo este tema de la colaboración es algo que nos hace falta a los emprendedores, nos hace falta al gobierno y nos hace falta a cada uno de los actores del ecosistema. En cuanto al sureste, en cuanto a centro y norte, ya lo están haciendo. Y creo que por eso se dinamiza mucho el tema de emprendimiento por esa zona. Totalmente de acuerdo contigo. Pues yo creo que no queda nada más que decir para este episodio. Pues te agradezco mucho otra vez haber estado con nosotros. Creo que es muy importante este tema de que sí, cualquier persona se siente a pensar qué es lo que requiere, si tú quieres ser emprendedor o si eres un agente de cambio. Sí es muy importante que te preguntes qué es lo que se te está proponiendo y elijas dependiendo a tus necesidades, ¿no? Y a las necesidades del ecosistema. Entonces, Toño, te agradezco muchísimo haber estado aquí. Y bueno, esperamos próximamente poder grabar ya uno en vivo. ¿Sale? Un abrazo, amigo. No, al contrario, te agradezco, Abdiel, por haberme invitado a tu programa. Sinceramente, me da mucho gusto ver que hay personas como tú que están haciendo cosas interesantes. Ya sabes, cuando necesites ahí pasar tiempo o hablar de otros temas, pues aquí andamos. Y igual les agradezco a cada uno de los que se toma el tiempo para escuchar esto y los invito a seguirme en redes sociales. Estoy como Toño Murillo, en Instagram, en Facebook, y en Twitter, así me pueden encontrar. Ahí voy a estar subiendo información también de temas de emprendimiento, habilidades blandas, tecnología, etc., etc., que les pueda servir. Y también vamos a estar colaborando ahí con otros emprendedores como Abdiel para ver cómo podemos cambiar las cosas aquí y aprovechar las oportunidades de esta nueva era. Nos vemos.